En esta presentación nos vamos a ocupar de la oración. Al pie de la diapositiva tienen la bibliografía obligatoria. Como saben, la bibliografía obligatoria está siempre a disposición en Moodle y ustedes encuentran también en el Moodle las orientaciones para leer la bibliografía obligatoria que les deja Alicia. Una de las primeras cuestiones que tenemos que revisar en esta presentación es la diferencia entre oración y enunciado. ¿Por qué nos vamos a centrar en esta diferencia? Bueno, porque esta diferencia justamente es importante para identificar cada uno de los conceptos y entender por qué en la materia nosotros nos vamos a ocupar específicamente de la oración y no del estudio de los enunciados. Y vamos a ver qué diferencia tienen los enunciados de las oraciones. ¿Qué pasa si yo les digo hola y los saludo? ¿Sí? Ahora no sé qué están haciendo cada uno de ustedes, pero yo los estoy saludando. Así que ustedes también me pueden saludar a mí. Hola. Y lo pueden pronunciar, porque justamente vamos a ver algo que tiene que ver con la pronunciación. Un enunciado es una unidad del discurso, ¿sí? Cuando hablamos de una unidad del discurso, hablamos de algo que es más amplio que la que definimos como gramática, ¿sí? Estamos hablando de discurso como un ámbito mucho más amplio. Y dentro del discurso es la unidad mínima de comunicación, que gramatical y entonacionalmente es independiente, ¿sí? Recuerden que yo recién dije hola. ¿Cómo es la estructura interna de un enunciado? El número de signos que lo componen, ¿sí? Es variable. Pueden ser pocos o pueden ser muchos el número de elementos de los que está formado un enunciado. Y el tipo de relaciones que se produce entre esos elementos que forman el enunciado también es variable. ¿Cuáles son los rasgos comunes del enunciado? Son mensajes completos e inequívocos en una situación dada. Por ejemplo, si yo entro a clase y digo hola, todos van a entender que yo estoy saludando y nadie va a confundir ese hola con otra cosa. Ahora, si yo en una cena, en el medio de la cena, digo hola, en tono de saludo, ¿sí? Y no en otro sentido como se usa también en la actualidad, va a ser un mensaje que no se va a comprender. ¿Por qué? Porque no va a ser adecuado a la situación. Hola es un acto de habla que indica un saludo. Bien, los enunciados son secuencias de fonemas enmarcadas entre el silencio y la pausa final. Cuando yo digo hola, con solo decir ese enunciado, basta para entender que inicia y finaliza. No tengo que decir nada más, es independiente en sí mismo. Y se modula con un particular contorno melódico. Yo no digo hola, digo hola, ¿sí? Que es el saludo. Por supuesto que lo puedo entonar de distintas formas y en eso voy a transmitir también distintos significados, pero en un sentido prototípico, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá, tiene un particular contorno melódico. Hola no es una oración, ¿sí? Es un enunciado. Y como enunciado y como categoría de palabra es una interjección, ¿sí? Ahora bien, si yo digo que hola es enunciado y no es una oración, tengo que definir la oración. Acá nuevamente tenemos a Wessie, el perro de la tía Susie, que está con una mirada intrigante rodeado de flores. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo digo la tía Susie llama a Wessie, el llamado de la tía Susie a Wessie y después digo ¡Wessie! Que es lo que tenemos que hacer cada vez que Wessie se escapa y no quiere volver, por supuesto, como todo perro. En este caso, fíjense que la tía Susie llama a Wessie, se entiende como que lo está llamando. El llamado de la tía Susie a Wessie también lo está llamando. Y si yo digo Wessie, no, así no, si no digo Wessie, también lo estoy llamando. Todos los que tienen mascotas seguramente han hecho esto. Bien, los tres elementos son enunciados. Fíjense que si nosotros volvemos a las características de los enunciados, vemos que yo los comprendo, que dentro de la situación dada de lo que sería un contexto en el que alguien tiene que llamar a Wessie o algo, se comprende, tiene una determinada entonación, hay un inicio y un fin que está marcado por una pausa y por un cierre final, ¿sí? Entonces son todos enunciados. Ahora, ¿serán todas oraciones? No. La primera es una oración. ¿Por qué? Porque tiene un verbo flexionado. Yo digo, la tía Susie llama a Wessie. Tengo una primera parte, que vamos a ver cómo se llama, tengo llama, que es el verbo, y a Wessie, que es el complemento de ese verbo. Eso es una oración.
El segundo, que seguramente ustedes ya lo han podido reconocer, es un sintagma nominal, ¿sí? ¿Se acuerdan que los sintagmas nominales, como vimos en las clases pasadas, tienen un núcleo sustantivo? En este caso tengo llamado, que viene de llamar, así que, bueno, ese núcleo es un núcleo de verbal, ¿no? Que también lo deben recordar. Y de la tía Susi es un complemento argumental. Bien, pero no tiene verbo, por lo tanto no es una oración. Y huesi, no es una oración. ¿Por qué? Porque es un vocativo, es una forma de llamado. Todos esos que tienen diferente forma gramatical son enunciados, ¿sí? Por las características que vimos antes. Pero no todos son oraciones. Solo el primer ejemplo es una oración. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que la oración es una unidad de la gramática que tiene características específicas que la definen, que vamos a ver a continuación, y el enunciado es una unidad mínima de comunicación, pero del ámbito del discurso, y tiene otras características. Como nosotros estamos dentro del ámbito de la gramática, nos vamos a ocupar específicamente de la oración. Y ustedes seguramente en otras materias, como por ejemplo análisis del discurso, van a estudiar enunciados, ¿sí? Lo importante en esta materia es saber diferenciar un enunciado de una oración, ¿sí? Porque son dos construcciones distintas que pertenecen a ámbitos de estudio también distintos. Aunque, como ven en el gráfico, hay zonas que son difusas, como todo en la gramática, y a veces puede haber alguna superposición y algunos casos que son dudosos, ¿sí? De alguna manera, retomamos en este punto esta cuestión del prototipo y el grado, ¿sí? Hay oraciones prototípicas y enunciados prototípicos, que es lo que acabamos de ver, pero después siempre hay algún ejemplo que, bueno, nos hace pensar en esto de los prototipos y hay grados en el que pertenecen a uno u otro ámbito. Ahora nos vamos a ocupar, sí, de estudiar la oración en el contexto de la gramática, es decir, qué es lo que nosotros vamos a definir por oración dentro del marco de la materia. En primer lugar, tenemos que comprender que la oración es una unidad de la sintaxis, es la unidad máxima de la sintaxis. Si ustedes recuerdan las clases anteriores, habíamos visto que dentro de la sintaxis yo tenía distintas unidades de análisis, que la unidad intermedia era el sintagma, que la unidad mínima era la palabra y que la unidad máxima era la oración. Y así como decíamos que la morfología se ocupaba de la estructura interna de las palabras, acá vamos a decir que la sintaxis se ocupa del estudio de la estructura interna de la oración. Bien, ¿cómo vamos a definir la oración entonces? Como la unidad máxima de la sintaxis. Es decir, la sintaxis no se va a ocupar de una unidad que esté por fuera de la oración. Y es la unidad hasta la que vamos a llegar nosotros en la materia. Por eso no analizamos enunciados, ¿sí? Sino que nos limitamos al análisis de la oración. ¿Qué es una oración dentro de la gramática y dentro de las teorías que nosotros estamos siguiendo? Seguramente en algún momento de la escolaridad ustedes han estudiado el concepto de oración o han analizado algo, han visto algo de sintaxis, aunque sea en la primaria. Hay muchos conceptos que seguro están dando vuelta por la cabeza de ustedes, como oración unimembre, bimembre, sujeto tácito, verbo. Bueno, eso hay que revisarlo, ¿sí? Hay definiciones de oración, varias, de distintos autores, que las encuadran en variados ámbitos. Generalmente la definición de oración se daba dentro del ámbito de la semántica, porque se decía que la oración era una unidad de sentido completo. Quiere decir que cuando yo tenía un conjunto de elementos y ese conjunto de elementos tenía un sentido completo, eso le decía oración. Pero fíjense qué interesante, la oración, si yo la defino desde este punto de vista semántico, tiene alguna intersección con lo que son los enunciados. ¿Por qué? Porque hola tiene un sentido completo, justamente. Yo puedo entender ese elemento y tiene un sentido completo, pero no es una oración, ¿sí?
Entonces, en virtud de estas confusiones que se daban con definiciones de tipo semántico, nosotros vamos a seguir aquellos autores que definen la oración desde el punto de vista formal, ¿sí? Y cuando hablamos de oración, hablamos de una unidad de construcción, ¿sí? Esta unidad de construcción está formada por un sujeto y un predicado, y entre ese sujeto y ese predicado se da una relación predicativa, y es una unidad abstracta y teórica. Si nosotros retomamos lo que vimos en clases anteriores, recuerden que cuando vimos la clasificación de las gramáticas, habíamos visto lo que era la gramática prescriptiva, la gramática normativa o tradicional, ¿sí? Y recuerden que habíamos visto esta cuestión de que nosotros trabajábamos con una gramática que se basaba en los aspectos formales. Bien, esta es la definición de oración dentro de ese tipo de gramática. Vamos a ampliar un poquito más el concepto de oración. Bueno, cuando hablamos de oración, entonces, hablamos de una estructura interna que tiene esa oración y que esa estructura interna, en forma prototípica, está formada por un sujeto y por un predicado, ¿sí? Quizá los conceptos de sujeto y predicado en algún momento de la vida los hayan visto, pero ojo porque acá vamos a ver algunas cosas que son a veces diferentes de las que uno estudió en la escuela. El sujeto y el predicado son constituyentes de la oración, ¿sí? Hacen a su estructura interna. Y la relación que se da entre ellos es predicativa, es decir, forman una construcción predicativa. ¿Qué características tiene que tener ese predicado? Bueno, y acá prestar muchísima atención. Ese predicado tiene que ser un verbo conjugado. ¿A qué me refiero yo con un verbo conjugado? Un verbo conjugado es un verbo que tiene un tiempo y un modo, ¿sí? Vamos a explicarlo por la negativa. No puede ser núcleo del predicado un infinitivo, un gerundio o un participio, que son las formas no finitas o verboides, ¿sí? Esas formas no pueden ser núcleo del predicado. Tienen que ser formas conjugadas, es decir, las formas que ustedes ven en el paradigma, con flexión de número y persona, y eso va a estar en concordancia del sujeto, ¿sí? Ese puede ser el núcleo del predicado de la oración. Y vamos a establecer otra diferenciación. Después vamos a explicar claramente sujeto y claramente predicado. Pero ahora nos centramos solamente en la definición de oración. Es interesante en este punto remarcar que hay dos conceptos como oración y cláusula. ¿Y por qué está el signo de igual y el signo diferente? Bueno, porque justamente hay teorías que no establecen esta distinción entre oración y cláusula y solamente utilizan el concepto de oración para todo lo que tenga que ver con una estructura interna predicativa, y hay otros autores que establecen una diferenciación entre oración y cláusula. Nosotros vamos a seguir esta postura en la que se establece una diferencia entre la oración y la cláusula. Y a continuación vamos a ver de qué trata esta diferencia. Cuando nosotros hablamos de oración, hablamos de una estructura sujeto-predicado, que es lo que acabamos de ver recién, que es una estructura independiente, ¿sí? No está relacionada con otros elementos. Cuando hablamos de cláusula, también hablamos de una estructura sujeto-predicado, pero ya no hablamos de una estructura sujeto-predicado independiente, sino de una estructura dependiente. Ahora vamos a ver qué significa esto de ser independiente o dependiente. Por ejemplo, yo digo, la tía Susi entró al banco. La tía Susi vive cerca del banco, así que suele ir al banco. Acá tengo un verbo flexionado, ¿sí? Que coincide en número y persona con el sujeto. El sujeto es la tía Susi, entró es el verbo. Yo no digo, mis primos entraron al banco. Entonces ahí pluralizo el verbo, ¿sí? Digo entraron. No, digo entró porque la tía Susi es el sujeto y es singular. Por eso el verbo está en singular también. Tengo un solo verbo flexionado. Por lo tanto, si tengo un solo verbo flexionado, tengo una sola oración. Y si tengo una sola oración, voy a tener una cláusula solamente. A esta construcción tradicionalmente se la llamó oración simple. Se los indico ahí abajo porque puede ser que les resulte más fácil comprenderla con un término, digamos, ya conocido. Ahora, si yo digo, la tía Susi entró al banco y Wessi la esperó, porque Wessi la espera en todos lados, ya ahí tengo dos verbos. Tengo entró y esperó. Pero tienen dos sujetos distintos, porque yo digo, la tía Susi entró al banco, el sujeto de entró es la tía Susi, y Wessi la esperó, Wessi es el sujeto. Pero podría decir, la tía Susi entró al banco y
se sentó. Y ahí otra vez tengo dos verbos con el mismo sujeto, pero tengo dos verbos. Y ahí podemos ver la diferencia entre oración y cláusula. Cuando yo tengo más de un verbo flexionado, tengo una oración compuesta, que es la definición que tradicionalmente se dio de oración. ¿Sí? De oración compuesta cuando tengo más de un verbo coordinado. Entonces, hay una cláusula por cada verbo flexionado. ¿Sí? Es decir, verbo flexionado no es ni gerundio, ni participio, ni infinitivo. Tiene que ser un verbo conjugado, flexionado. Bien, entonces, cada vez que yo tenga un verbo flexionado, voy a tener una cláusula. Puedo tener oraciones que coincidan con una cláusula cuando tiene un verbo solo, o voy a tener oraciones que tengan más de una cláusula cuando tengan más de un verbo flexionado. Vamos a analizar un breve fragmento para ver cómo se marca esto. Bueno, ahí yo les puse una imagen de un dibujo de Gabriel Lucero, que es el creador de Gente Rota, que son unos audios muy entretenidos sobre justamente audios que manda la gente, y él hace toda una animación. Y acá tomé un breve fragmento de una entrevista que le hicieron en un diario. Dice: la historia de Gabriel comienza en Avellaneda. Allí vivió toda su infancia y reside hoy mismo. El dibujante agudizó su ingenio y comenzó a plasmar su arte en electrocardiogramas. Su sueño de dibujar creció. Bueno, como hacemos siempre en gramática, vamos a ir desmenuzando cada uno de estos elementos en oraciones y cláusulas. Dice: la historia de Gabriel comienza en Avellaneda. Ahí yo tengo un solo verbo, que es comienza, ¿sí? Flexionado. Entonces, lo que voy a tener es una oración. Las oraciones se marcan entre corchetes, pero a su vez tengo una cláusula, porque cláusula y oración coinciden, entonces lo marco entre paréntesis. Después dice: allí vivió toda su infancia y reside hoy mismo. Y ahí tengo dos verbos, tengo vivió y tengo reside. Entonces, tengo que marcar primero la oración empieza en allí y termina en mismo, la voy a marcar con corchetes, y después tengo que marcar las cláusulas, porque si yo digo que cada verbo flexionado implica una cláusula, tengo dos verbos flexionados, voy a tener dos cláusulas. Entonces, marco la primera cláusula con paréntesis, allí vivió toda su infancia, dejo el coordinante afuera, que es el que une las dos cláusulas, me adelanto algo un poco a un tema, pero sepan que los coordinantes, la coma, son los elementos que van dividiendo las cláusulas. Y reside hoy mismo es la segunda cláusula, ¿sí? Con su verbo conjugado, que es reside. El siguiente elemento dice: el dibujante agudizó su ingenio y comenzó a plasmar su arte en electrocardiogramas. Ahí tengo también dos verbos, tengo agudizó y tengo comenzó. Es el mismo caso del anterior. Tengo entonces una oración, que es: el dibujante agudizó su ingenio y comenzó a plasmar su arte en electrocardiogramas, y dentro de esa oración tengo dos cláusulas. El dibujante agudizó su ingenio, y la otra cláusula es: comenzó a plasmar su arte en electrocardiogramas. Por último, dice: su sueño de dibujar creció. Y ahí tengo un solo verbo conjugado, por lo tanto tengo una oración con una cláusula. Quizá en este caso ustedes digan: bueno, pero dibujar también es un verbo. Sí, claro, es un verbo. Pero ¿qué pasa con dibujar? ¿Por qué no está marcado? Porque dibujar es un infinitivo. Y nosotros vimos recién que yo voy a tener una cláusula en tanto tenga un verbo flexionado. Dibujar no está flexionado porque es una forma no finita. Por lo tanto, yo no la voy a considerar al momento de marcar las cláusulas. Por último, en esta diapositiva, acá vamos a ver desplegado el análisis. En el primer caso tengo una oración y una cláusula porque tengo un solo verbo conjugado. En el segundo caso tengo una oración pero dos cláusulas porque tengo dos verbos conjugados. En el tercer caso tengo el mismo esquema, una oración, dos cláusulas porque tengo dos verbos conjugados. Y en el último tengo una oración y una cláusula porque tengo solo un verbo conjugado.